Listo, qué pena. Ya seguimos al aire, ¿vale? Ya estamos al aire. Listo. Ya estamos al aire, ¿vale? Bueno, ya continuamos con hubo un bajón de energía y nos sacó a todos. Bueno, discúlpenos, por favor, valioso público que tenemos, tan hermoso que nos siguen. Entonces, continuamos. No ha pasado nada. Continuemos, doctor Adrián. Gracias, abogada, muy amable. Bueno, vamos acá. No sé cómo nos pueden ayudar desde la producción con la presentación. Mira, entra por... Estoy ahí en el slide, sí. Por la ventana. Ahí. Sí, ahí estoy, pero no veo la presentación. Bueno, aquí ya está. Eso, correcto, listo. Bueno, entonces vamos a retomar aquí. Vamos en... Listo. ¿Ya escuchan bien al doctor Adrián, el público? ¿Se escucha mejor? ¿Nos pueden confirmar, por favor? Sí, de mi parte les escucho perfectamente. No sé quiénes nos acompañan en la sala. Es que nuestros invitados dicen que no escuchan. Entonces... Sí, ahí veo un par de notas, pero bueno. Por favor, si nos retroalimentan, gracias. Pero tan raro, aquí lo escuchamos perfecto. Y el sonido es para todos, porque es de la sala. Bueno, ya la mayoría nos dice que sí. Bueno, vamos a continuar. Entonces, bienvenidos todos, disculpas por el break, pero bueno, cosas que pasan.
Bueno, entonces, íbamos en el nuevo modelo sobre qué funcionarán como estructura. Entonces, planta física, los CAPIRs, la idea que se tiene es que se construirán 20.000 nuevos puntos de atención, llamémoslos pues mientras le cogemos el tiro al nombre. Segundo, la cobertura será 25.000 personas por centro de atención y estarán, lo que se escucha es que estarán montados sobre la red pública, ¿sí? Digamos que de alguna forma quienes estamos en centros urbanos nos es más sencillo entender este modelo, pero esta semana que debatíamos el tema en otro escenario, nos consultábamos, bueno, y si el Guaviare que tiene 100.000 personas distribuidas en una población de como de 190.000 kilómetros cuadrados, van a haber 4 CAPIRs para todo el Guaviare. ¿Cómo va a funcionar eso? Digamos que es un reto, ¿no? Va a ser un reto el manejo de este tema. Bueno, entonces, digamos que los CAPIRs van a actuar como la IPS primaria, como el punto donde vamos a tener un diagnóstico. ¿Listo? Inicial. Luego viene el sistema de RIS, redes de integración. ¿Qué implica la red de integración? Implica que nosotros vamos a ser remitidos desde ese punto, desde ese CAPIRS, ¿sí? Vamos a ser remitidos a clínicas de mediana y alta complejidad. Bien, ¿cómo vamos a ser remitidos? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo se nos va a suministrar ese traslado? Porque digamos que hoy en día las dificultades del sistema no están dadas por la atención básica, están más dadas sobre la atención especializada. En estos momentos, en nuestra sociedad, nosotros tenemos 5 niveles de atención, considerándose el primer nivel como la atención primaria, o sea, la atención del médico general. Luego hay un nivel intermedio, ¿sí? Luego hay un nivel de mediana complejidad, ¿sí? El nivel intermedio es cuando estamos allí como en observación en los centros médicos. Luego hay niveles de mediana complejidad, que es el tercero, y el cuarto y el quinto, que son niveles de alta y de complejidad avanzada. Es cuando ya somos remitidos a clínicas muy especializadas en alguna circunstancia en particular. Entonces, nos cabe la duda mediante la reforma, ¿qué se viene? ¿Sí? ¿Cómo va a funcionar el asunto a partir del sistema de remisiones? ¿De qué manera es que vamos a ser trasladados desde ese punto hasta un punto en particular donde nos van a atender con mayor complejidad? ¿Sí? Esa es como la duda que nos puede asaltar. ¿Por qué? Porque la verdad es que ese servicio lo tienen que prestar particulares. ¿Cómo se va a articular con los particulares? ¿Sí? ¿Cómo van a articular? ¿Quiénes van a hacer esa articulación? Si van a ser las secretarías de salud, ¿sí? Si van a ser las EPS que van a ser transformadas como gestoras, ¿sí? O si directamente el ciudadano, como dicen, no va a haber remisión, entonces va a poder acercarse directamente al punto. Además, ¿quién determina a qué nivel de mediana complejidad vas a ser remitido? Para quienes estamos en el Valle del Cauca y particularmente en la ciudad de Cali, si uno tuviera la oportunidad de elegir dónde ser atendido, pues uno iría a clínicas como Valle del Lili, Sebastián de Belalcázar, Imbanaco, ¿sí? Pero también tenemos en la cuenta que hay un nivel de alta complejidad en el hospital departamental, en la clínica de los Remedios, en la clínica Versalles, pero no sabemos quién va a determinar con qué entidad. En la actualidad eso funciona por negociaciones entre nuestra administradora, o sea, nuestra EPS. Entonces ella nos direcciona. ¿Quién va a ser el responsable de ese direccionamiento? Es la consulta que podríamos hacernos en este momento. Y bueno, ahí nos queda como la duda, porque más que retórica, yo creo que el tema es operativo ya en este caso. Bueno, aquí viene un punto muy importante, lo considero como indispensable en este proceso de cambio. Y ese Sistema Público Único Integrado de Información en Salud, es una sigla ahí, es
PUIS, es ahí como medio complicado, pero bueno, ya nos iremos familiarizando. ¿Qué busca este sistema público? Garantizar la transparencia, el acceso en tiempo real a la información epidemiológica, clínica, farmacológica, administrativa y de actividades e intervenciones médicas y sanitarias y todas las transacciones económicas del mismo. El otro día tuvimos la oportunidad en la Universidad Libre de tener una charla con uno de los delegados del ministerio que venía a socializar con las facultades de medicina y con quienes quisiéramos pues estar allí, los cambios. Y este punto para ellos es fundamental. ¿Qué es lo que indica esto? Yo diría que esto es más o menos como el sistema en el cual, muy parecido pienso yo que puede funcionar, como el sistema en el cual están montado toda la plataforma de los contratos que se establecen con el gobierno, de quienes realizan contratos con el gobierno. La verdad no sé si la doctora sí me recuerda el nombre de esa plataforma, no me viene en estos momentos. El SECOP, ya lo recordé, gracias. Ya lo recordé, el SECOP. Los ciudadanos accedemos al SECOP y vemos información allí de la contratación de funcionarios y de delegados pues para la función pública. Yo creería que a través de esta plataforma se va a administrar lo que es, de alguna forma, lo que hoy en día es la autorización o la remisión médica, ¿sí? El seguimiento de la atención médica, ¿sí? En tiempo real, y una parte muy importante, la transacción económica. Yo creo que la clave del sistema de seguridad social a partir de ahora va a ser mucho esta frase que yo les resalté aquí. Transacciones económicas. Si los giros van a ser directos desde ladres hacia los prestadores del servicio, ¿quiénes van a regular esos giros? A mí, ¿qué me garantiza que el hospital, voy a colocar un ejemplo, el hospital de Planeta Rica, por dar un ejemplo, no va a recibir giros inadecuados por transacciones que no se hayan hecho? Un modelo como este ya lo vivimos y eso terminó en carteles de contratación, perdón, en carteles de la salud, como los que se vieron en los municipios precisamente de Córdoba. Hubo hay dirigentes en la cárcel por esta situación. ¿Qué pasaba? Una sentencia de la corte obligaba a que el sistema, el ADRE, le girara los pagos de la atención en régimen subsidiado a los municipios directamente para descentralizar y para hacer rápido el proceso. Y lo que hicieron fue inventarse municipios con 20,000 habitantes, tenían 3,000 enfermos de hemofilia, pues no, era una catástrofe, pues, ¿sí? Y así por el ejemplo. Entonces yo creo que el quiz del asunto va a estar aquí. Se va a implementar mucha tecnología, es el compromiso. Va a haber análisis de todos estos procesos con inteligencia artificial. Eso me parece novedoso, me parece bueno. Va a haber registro de las operaciones de los médicos, del personal de salud. Entonces, ya yo creería que esto ayuda mucho en el tema de la especulación, de cuando uno dice, es que el médico me atendió mal, es que el médico me trató de mala manera o está teniendo un procedimiento inadecuado. Yo creo que tener acceso a esta información ayudaría a aclarar mucho, sobre todo del ciudadano, el proceder médico, porque los ciudadanos hablamos muy desde nuestra óptica, pero no entendemos que los médicos actúan en pertinencia médica, que están facultados desde el punto de vista prestacional y desde el punto de vista conocimiento para actuar como actúan. Entonces, a veces hay por ahí esa situación. Hace poco me comentaba alguien cercano a mí el caso de alguien que falleció y por como me lo narran, queda la sensación de una negligencia médica, pero pues, ¿de qué manera se le puede demostrar? ¿De qué manera se le puede seguir una circunstancia de esas? Es como complejo, ¿sí? Entonces, bueno, esto me parece útil. Este es otro concepto que debemos de tener en la cuenta sobre la reforma. Se crea esto sí me parece pues una cosa muy compleja. Esto es el Consejo Nacional de Salud. Por lo que estuve informándome, inclusive llamé a algunas fuentes
de la Secretaría de Salud, un amigo que tengo por ahí, y le pregunté qué sabía del asunto, me decía que esto va a tener casi, como va a funcionar, va a tener casi un rango de nivel ministerial. El Consejo Nacional de Salud es como una gran mesa que va a representar muchos de los sectores. De hecho, en la presentación que hicimos me fue inclusive difícil. Creo que ahí nos hacen falta algunas de las personas que estarían en ese consejo. Entonces hay representantes de las facultades de salud, hay representantes de las etnias, representantes de las comunidades. Esto me parece muy bonito desde el punto de vista de integración y participación, pero no sé qué tan práctico vaya a ser, ¿sí? Y no sé qué tan fácil vaya a ser de articular, qué decisiones va a tomar, sobre qué va a tener injerencia, ¿sí? Hay representantes, por ejemplo, de las organizaciones de las regiones, hay representantes de las centrales obreras, de los movimientos campesinos, hay representantes de los estudiantes de las ciencias de la salud, hay representantes de los pensionados. Bueno, no sé este Consejo Nacional de Salud qué va a hacer, cómo lo va a hacer, va a ser adscrito al Ministerio de Protección Social, pero bueno, ahí va a tener como más poder que el mismo ministerio. No sé, habrá que ver la operatividad de este tipo de procesos. Bueno, ¿y de la plata qué? ¿De dónde va a salir el dinero para toda esta maravilla? Pues la verdad es que hay que decirlo, la financiación sigue de manera similar a lo que hemos visto. El sistema se va a alimentar de los aportes que hacemos los ciudadanos en el régimen contributivo, ¿sí? Como empleados, como empleadores, de los impuestos que se cobran sobre el licor, algunas apuestas, el azar y sobre el tabaco, ¿sí? Seguirá siendo administrado por el ADRES. El ADRES va a manejar el cálculo que escuché yo cuando vino el representante del ministerio a la Facultad de la Libre, era que el cálculo es que al finalizar el gobierno del ADRES se esté manejando 125 billones de pesos. Calcule, pues, haciendo giros directos a los 2.500 o 3.000 instituciones de salud que habrán en ese momento. Ya, porque pues no sé cómo se vaya a manejar eso, no sé quién va a autorizar eso. Las explicaciones que han dado los dirigentes es que no va a haber injerencia política, no va a haber injerencia administrativa de los entes regionales, gobernadores, alcaldes, secretarios de salud, solamente van a ser direccionadores del servicio y de la prestación. Pero bueno, complejo el asunto. Mi doctor Adrián, permítame un minutico, me dirijo a los presentes, que en el bajón de energía que tuvimos habían algunas preguntas y cuando regresamos ya se borraron. A ver si de pronto la vuelven a hacer, que más adelantito la doctora Astrid y yo las vamos mencionando a ustedes, doctora Adrián, para las respuestas. Muchas gracias. Continúe. Muchísimas gracias, doctora María Llanes, muy generosa usted. Gracias por su ayuda. ¿Y el personal médico qué? Otra pregunta, los médicos dijeron, ¿qué va a pasar con nosotros? Bueno, mire, yo lo que he investigado sobre el tema es que yo creo que para el personal médico va a ser muy, muy beneficiosa la reforma, desde mi óptica, ¿sí? Que me dedico a la seguridad social y al derecho laboral, por dos circunstancias. La primera, el personal médico laboralmente es muy mal maltratado, muy mal, ¿cómo podríamos decirlo? Manejado. Pues manejado es como inadecuado el término. Realmente tiene unas condiciones laborales inadecuadas, pues voy a decirlo con un lenguaje lo más prudente posible. Del personal médico se abusa, realmente. Yo en estos días, que como estamos tanto en este tema de derecho laboral y seguridad social, me encontré con un equipo de personal médico de un reconocido laboratorio de la ciudad, de aquí de Santiago de Cali, que acudían a mí porque les tenían unos contratos de prestación de servicio y yo les consultaba a las señoritas, ¿y usted qué hace en el laboratorio?
Y ella me decía, no, yo soy la encargada de esta área, tomo las muestras, yo llevo las muestras, yo proceso la información, yo ayudo en el laboratorio, en la toma, en los exámenes, en diferentes áreas operativas. Y yo me hacía la pregunta, pero ¿por qué tiene un contrato de prestación de servicio? Si ustedes, como lo dice la norma, están ejerciendo la actividad primaria de su contratante. El contratante no puede ejercer su actividad primaria como prestación de servicios. Se tendría que tener un contrato de trabajo como cualquier empleado. Tener un contrato de prestación de servicios, con todos los bemoles que esto tiene, pues no hay prestaciones, no hay pago de seguridad social directo por el empleador, bueno, no hay estabilidad laboral, bueno, todas estas complejidades. Lo más probable es que se acaben con este modelo. En eso sí el gobierno ha sido claro, fue enfático y dentro de lo que proponen está eso. Hay otra circunstancia, se va a incentivar la formación académica. En Colombia hay muy poquitos profesionales en el tema de salud. Perdón, especialidades, discúlpeme, hay muchos profesionales, hay creo que alrededor de 25,000 médicos, pero hay muy poquitos especializados y eso hace que sea complejo y complicado el servicio, el sistema de salud, porque al haber tan poquito profesional sucede algo. En la actualidad pasa algo. El especialista sí tiene agenda. Eso pues sí, yo se lo discuto a mis amigos especialistas, tengo muchos médicos especialistas, con algunos tengo trato de primer nivel, son mis médicos de cabecera, pero me da pena, pero yo les digo, ustedes sí tienen agenda. Ustedes lo que pasa es que tienen que escoger a quién atienden. Se atienden al del post que le manda la que quiere, o se atienden al de medicina prepagada, porque con la medicina prepagada tienen un contrato diferente, o se atienden un paciente particular. Por eso es que muchas veces a los ciudadanos nos dan una cita y nos dicen que para dentro de 2 meses nos ve el especialista cirujano más y lo triple, yo no sé qué vainas, más especializado, y nos ponemos felices. Y cuando se está acercando esa cita, 2 o 3 días antes, extrañamente el médico se enferma o se va de vacaciones o se le presenta una calamidad. La calamidad es que cancela su atención y le da atención seguramente a la, no voy a decirlo pues que suceda siempre así, que no pase alguna circunstancia, pero le da pertinencia primero a los pacientes enviados pues por otras áreas como medicina prepagada o pólizas o particulares. Y pues eso no es del todo de culpar al médico, porque estamos la salud en Colombia está dentro del sistema de libre mercado, entonces también no podemos exigirle al profesional que bajo la teoría de prestar un servicio, pues no piense en su parte financiera, ¿sí? Entonces yo creo que esa formación académica incentiva que los profesionales de la salud lleguen a especialidades. Y también hay otra característica, y es que faculta a las universidades, a las facultades de salud, para que hagan evaluaciones periódicas del sistema y de los médicos y de los personal médico precisamente. No me parece eso malo del todo. Me parece bueno en aras de que el especialista continúe su proceso de crecimiento, ¿sí? Y que el servicio sea mejorado a través de este mecanismo. Entonces me parece eso útil. Esto pues en cuanto al personal médico me parece conveniente. Bueno, eso es todo. La verdad, la reforma a la salud es un tema muy complejo. Se quedan muchos temas por tocar, teníamos alrededor de 1 hora. La idea era hacer un marco sobre cómo estamos y hacia dónde nos dirigimos y más o menos cómo se piensa articular. Este procedimiento va a tener alrededor de, alrededor de 2 años la articulación. Las EPS terminarán siendo gestoras. No van a desaparecer del totazo, pero digamos, ya no van a volver a tocar los 80 billones que están mirando en estos momentos, que pasan a través de ellas, pero van a recibir una parte del pastel, ¿sí? El cálculo es que sea entre 3 y 5 billones de pesos. Los funcionarios de las EPS
serán articulados dentro de ese proceso, ¿sí? Particularmente los funcionarios operativos, administrativos. Recordemos que técnicamente una EPS lo que tiene que hacer es administrar dos cosas: un recurso financiero nuestro para nuestra atención en salud y una información sobre nuestro estado de salud, ¿sí? Entonces, con esos dos elementos, esa entidad, esa aseguradora, tiene que encontrar dentro de la oferta de servicios quién nos va a atender. Por ejemplo, si un ciudadano tiene una situación de índole cardiovascular, dentro de la oferta de servicios en la región, tiene que encontrar qué entidad le presta servicios a ese ciudadano y cancelar por esos servicios al prestador. Lo que va a pasar ahora es que muy seguramente va a direccionar el servicio, pero no va a tener la posibilidad de manejar el recurso. El recurso será directamente solamente manejado por el ADRES. Entonces, entenderán ustedes que si hacemos un movimiento grandísimo en nuestra sociedad para hacer una reforma tributaria de 20 billones de pesos, calcule el poder que podrá llegar a tener el ADRES manejando al final del gobierno 125 billones de pesos. ¿Quiénes van a manejar eso? ¿Quiénes van a supervisar eso? Esa cantidad de giros a toda esta cantidad de entes, ¿quiénes los van a regular? ¿Sí? ¿Quién le va a poner la lupa? Eso, ahí nos quedan pues muchas preguntas. Muchas gracias a quienes se tomaron el tiempo de escucharnos, a quienes soportaron la dificultad técnica que tuvimos, a la doctora Astrid Arias, que nos ayuda mucho en esto, siempre nos invita, y a la doctora María Yané, que ha sido constante partícipe del proceso de crecimiento del grupo que yo dirijo. Gracias, doctor Adrián, por sus palabras. Ahorita a las 6 de la tarde, según la noticia, decían que el Congreso no se pudo avanzar en la aprobación de lo que falta la reforma a la salud por falta de quórum. Hubo, dice que están ¿cómo es que dicen? Con el tema de como parte de lo que ellos comentaban era que están a paso tortuga, no sé. Sí. Y que bueno, sí, a paso tortuga y que por lo tanto falta mucho por avanzar, pero sinceramente no hay quórum para esas aprobaciones. Gracias, doctora. Yo me tomo aquí el atrevimiento de volverme por acá, porque es que ese tema está aquí, en esta diapositiva. No sé si la ven, es que hay demasiado dinero en juego, la verdad. Ustedes piensen la presión que deben estar haciendo las multinacionales sobre estos 23 billones de pesos ¿ah? Que consumimos los ciudadanos a base de medicamentos. Entonces yo creo que eso tiene por ahí también. Yo creo que un cambio va a haber. Yo el otro día en el foro de la Universidad Libre, un profesor, un académico, decía que él consideraba que no iba a pasar nada. Y yo le decía, pues doctor Pachón, yo la verdad creo que sí va a haber un cambio. No creo que la sociedad se movilice en este sentido y no vaya a pasar nada. Yo creo que va a haber cambio. Lo que queremos es entender de qué magnitud va a ser el cambio. Pero, doctora María Yané, claro, eso hay muchos intereses en juego. Con un decano de la Libre que asesora a un congresista, hablando en confianza, nos comentaba en la sala de profesores que el congresista le decía que él quisiera de verdad hacer muchas cosas por el país y que él considera, porque el decano le decía, hombre, fulanito, ¿usted por qué de verdad no hagan algo? Apliquen unos cambios sobre esta sociedad, aporten algo a la sociedad. Decía, créanme que nosotros quisiéramos. Y no sé hasta dónde sea cierto, pues de parte del congresista, creo que es cierto de parte del decano, y él argumentaba que las dirigencias de su partido le impedían pues actuar congruentemente a generar unos cambios de fondo para la sociedad, que recibía mucha presión. No sé qué tan de fondo tenga eso, pero fue un comentario que tuvimos allí. Listo, bueno, Adrián, muchas gracias. Aquí hay unas preguntas, unas inquietudes. Hoy está muy participativa Jenny Cabrera, Claudia Pacheco, todo el tiempo han opinado. Muchas gracias por su interés. Doctora Astrid, perdón. ¿Sí?
Sí, aquí hay una consulta y me disculpa que me entrometa. Lo que pasa es que esta consulta me ayuda a aclarar un concepto que dejé como flotando un poquito al principio. La ley que tiene que regular este tipo de reformas es una ley estatutaria y se está aprobando como una ley ordinaria. Las leyes estatutarias son las que modifican todo lo que son nuestros derechos fundamentales, ¿sí? Yo creo que va a ser muy difícil que si esta ley continúa como una ley ordinaria, tramitándose como una ley ordinaria, la Corte la deje pasar, ¿sí? Cuando le haga el control de constitucionalidad, yo creo que ahí va a tener una rueda, más que una rueda en el palo, porque no es como intentar sabotear el tema, sino que es la función de la Corte. Allí va a tener seguramente condición de inexequibilidad por el mecanismo que se está aplicando en el Congreso. Por eso es que va tan rápida, porque es que las leyes estatutarias tienen demasiado trámite en el Congreso. No es tan rápido. En una semana nos dimos cuenta que el 80% del articulado estaba ya aprobado. Y yo digo, qué rápido que en una semana estén de acuerdo en casi en 90 artículos de 100 y pico. Entonces, no sé, esto es, no sé, un paseo. Todos estamos de acuerdo, nadie se opone a nada, ¿sí? Entonces yo creo que eso va a suceder, puede pasar, el riesgo es alto, que en la aplicación de los controles la ley sea devuelta, pero pudiera pasar en el mismo foro en el que estuvimos esta semana, discutíamos que tal vez pase lo mismo que pasó con la ley de garantías en el gobierno pasado, que cuando la Corte actuó, ya el dinero se lo habían gastado, entonces ya no había. Entonces decíamos, si esto empieza a rodar, también podía ser entre algunas personas que comentamos ayer, decía, el gobierno lo pone a rodar y ya cuando la Corte lo declara inexequible, lo que el gobierno puede salir a decir es, oh, no, mire, me están impidiendo los cambios, la Corte está en mi contra, no quiere mejorar esto, ¿sí? Y de pronto cree tal vez un cisma de un movimiento de opinión, ¿sí? Como decía mi profesor Rodríguez, es el cuarto poder, el movimiento de opinión. El estado de opinión es muy poderoso, entonces tal vez sea eso que le apueste el gobierno a ponerla a rodar y 6 meses después decir, mire, me impiden cambiar el país, las Cortes están en mi contra, me persiguen. No sé qué tanto pues sea como una estrategia para que ya sea muy difícil. Listo, muchas gracias por esa aclaración y nos queda muy claro. En estos 12 minutos, entonces, además porque lo veo un poco mientras fue desarrollándose la conferencia, vi que se fue como poniendo afónico, doctor Adrián. Entonces, pero aquí estamos, tranquilos. Para que descanse ahorita de su garganta. Bueno, Nubia García pregunta que cuál sistema entonces, en su opinión, sería como el más adecuado. Lo mismo pregunta, esa misma pregunta hace también Jenny Cabrera. ¿Cuál sería para usted el más adecuado? Bueno, a ver, yo la verdad voy a aquí entro en el rango personal. Yo tengo una teoría que he desarrollado desde hace más o menos 5 años y es que hay 5 ítems que uno no puede no puede confiar en el Estado. Y uno es la posibilidad de vivienda, los temas de educación, los temas alimentarios, los temas de espirituales, ¿sí? O sea, uno debe apersonarse eso, y el tema del cuidado de la salud, ¿sí? Digamos que lo que nos garantiza el Estado nos debe garantizar, los gobernantes, nuestros dirigentes, es acceso a los servicios de salud. La salud como tal no la debemos de garantizar los ciudadanos, ¿sí? Mediante la práctica de buenos hábitos, mediante la promoción de buenos hábitos, de hábitos de higiene y la prevención del riesgo, ¿cierto? Eso no implica que no tengamos que ir a una unidad médica y que un día no caigamos en desgracia. Hay circunstancias que se salen de nuestro control.
¿sí? En ese sentido, yo creo que es técnicamente imposible que nos garanticen la salud y los servicios de salud porque son extremadamente costosos, primero. Y segundo, yo creo que habría que hacer una mistura y afortunadamente, pues no, desde algún punto de vista, no estoy en la dirigencia en la que tenga que tomar estas decisiones porque yo creo que es muy complejo. Es extremadamente complejo el asunto y yo creo que es imposible, es técnicamente imposible que el derecho a la salud se libre de algo que le genera mucha presión y es el libre mercado. El libre mercado es la presión de todos los actores económicos. Yo lo digo y lo digo abiertamente. Yo dirijo un grupo consultor que a todo el que llega yo le digo, yo afortunadamente no le recibimos un peso a ninguna entidad. No nos lo han ofrecido y tampoco lo vamos a recibir. Ojalá el día que nos lo ofrezcan, no lo vamos a hacer porque nos va a sesgar. Pero yo lo digo abiertamente, si yo fuese dueño de una EPS, pues aplicaría lo que yo he aprendido en administración y en economía, la eficiencia y el rendimiento del recurso, y encontraría la posibilidad de buscar excedentes, utilidades dentro del sistema. Que el sistema tiene unas cortapisas. Que ellos exageran en rendimientos. Yo trabajé para una administradora hace más o menos unos 18 años, donde la fiesta de fin de año fue suspendida. Y la información que nos dieron era que habíamos tenido un año muy malo, muy regular, tirando a malo. La administradora en su ejercicio contable ese año solo habría obtenido utilidades por 10.000 millones de pesos, hace 18 años. Y por eso se suspendió la fiesta de fin de año, porque los resultados financieros no habían sido buenos. Solo 10.000. Luego pasé a otra donde me dijeron, tuvimos un mal año, solo ganamos 5.700 millones. Nos lo dijo el director nacional. Entonces, bueno, yo creo que es imposible escaparse de eso y mientras eso exista, pues es muy complejo. Bueno, gracias, doctor. María Salazar dice, ¿es verdad que se va a aceptar medicina alternativa y otro tipo de tratamientos tradicionales? María, lo que sucede es que como todo el sistema va a estar direccionado desde la academia, ¿sí? Y tiene que estar regulado por los entes de control que hoy existen. Por ejemplo, en el tema médico, de medicinas y de procedimientos, el INVIMA tiene que aprobar todo ese tipo de procesos. Pues lógicamente hay unas terapias alternativas que son válidas en el sistema, hoy en día dentro del sistema, y que las validan estos entes de control, ¿sí? Mientras procede esa validación, entonces podrán ser aceptadas en el momento en el que ellas sean pues parte del reconocimiento, ¿sí? Yo voy a colocarle frente a ese caso un ejemplo. Yo hace 18 años interactué con alguien, un señor que era dueño de unos almacenes de repuestos. Su hija tenía una situación de salud muy compleja porque la niña había nacido sin audio, y cuando se nace sin audición, también se limita el habla, y la niña pues estaba de 9 años y era muy complejo, y él hablaba conmigo, yo creo que hace por unos 15 años, y me decía que él estaba peleándole a su EPS algo que se llama el implante coclear. Hace 15 años eso tenía un costo de 30 millones de pesos. No estaba autorizado por el POS. Hoy el implante coclear es parte del POS, ¿sí? Entonces yo creo que en la medida en que vamos avanzando y se va demostrando la efectividad de los sistemas, también los entes de control, los entes reguladores encargados van ampliando ese espectro. Lo que sí yo estoy seguro es que siempre estaremos acudiendo inicialmente a la medicina alopática, o sea, a lo que conocemos inicialmente. Bien, no sé si ese sea más o menos en el sentido de lo que requieres como orientación. Bueno, muy bien, gracias. Carlos Bejarano pregunta que cómo se afectarían las multinacionales y las farmacéuticas, y Claudia Pacheco, que también ha estado interviniendo y dando muy buenos apuntes, dice, en temas de las multinacionales es porque
es porque los medicamentos para pacientes oncológicos son los que más se manejan. Y para temas de contrataciones entre EPS y dispensario, en su mayoría ya es por política de acuerdos monetarios. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, sí, mire, yo recuerdo que en el gobierno Santos el ministro Gaviria, Alejandro Gaviria, dio una pelea grande con las transnacionales para regular los precios de los medicamentos, ¿sí? Es cierto, las multinacionales farmacéuticas, Carlos, se van a ver afectadas desde el punto de vista financiero. Si hay un control de precios sobre los medicamentos, ellos tendrán que regular los costos de lo que nos ofrecen, ¿sí? También yo creo que hay un contubernio en el sistema médico tradicional, ¿sí? Yo creo que hay unas circunstancias que casi nos convertimos en negocio. Yo he tenido la posibilidad de estar en capacitaciones con un conferencista español y él dice que el ciudadano actual está en guerra y que está en guerra y no lo sabe, que todos los días se levanta y le disparan desde diferentes frentes. Y él dice, nos disparan desde el frente alimentario, nos venden alimentos insanos, cargados de una serie de químicos que nuestro cuerpo no está preparado para digerir. Y nos disparan desde el otro frente, desde el frente farmacéutico. Somos negocio de las multinacionales desde el punto de vista médico. Y lo decía de la siguiente manera. Si el 25% de la población mundial tiene diagnóstico de hipertensión, entonces estamos hablando de alrededor de 2.000 millones de ciudadanos, más o menos. ¿Cuánto cuesta la medicación para el control de la hipertensión de 2.000 millones de ciudadanos? Ahí pues hay un botín. Entonces calculemos, cualquiera de nosotros puede buscar esas cifras aterrizadas al modelo colombiano y hacer un cálculo de cuánto podría costar los servicios de las negociaciones entre esas multinacionales y la pelea es económica, Carlos, es económica, eso pues no podemos negarlo. Bueno, también Carlos pregunta, ¿el gobierno podría legalmente eliminar patentes de los productos investigados porque bueno, ahí no terminó, pero se le entiende? Dice, porque las farmacéuticas, entonces, bueno, se entiende que es que sí se podría eliminar patentes. Carlos, yo lo que tengo entendido en legislación y la verdad me pondré a investigar más sobre el tema, es cierto, es que las patentes están válidas por 12 años. Cuando una farmacéutica encuentra un componente nuevo, un procedimiento nuevo, puede patentarlo hasta por 12 años, ¿sí? Y explotarlo así. No sé qué tan fácil sea eso, sea que el gobierno de un plumazo se salte la norma, se salte la ley, ¿sí? Entre otras cosas, Carlos, vuelvo y le digo, o sea, esta no es, digamos, no es solo un juego nacional, no es solo un juego regional, no es entre nosotros. Esto tiene presiones internacionales. Piense usted en las grandes multinacionales, Smith Clown. Piense usted en, qué sé yo, no se me viene a la mente, pues no pensemos en la Francol, ni en los laboratorios nuestros, en Pfizer, por ejemplo, ¿sí? Estas entidades entran dentro de los tratados de libre comercio. Entonces, no es solo levantarnos una mañana y decir, de un plumazo le quito la patente y lo voy a generar desde mi laboratorio o se lo entrego a los laboratorios nacionales para que lo saquen como genérico. No, seguramente se vienen circunstancias con la OIT, OMC, Organización Mundial del Comercio, ¿sí? Eso tiene mucho de fondo, ahí hay mucho de largo y de ancho, Carlos, es lo que puedo decir sobre el tema. Aquí hay una pregunta de María Patricia Salcedo, pero la verdad no sé, no la puedo interpretar muy bien. María Patricia, si pudieras volver a escribir. Lo de la central, la UGA. Sí. Lo central es extraer la salud
del ser mercancía, sí. O sea, la salud y María Patricia, es muy difícil. O sea, el mundo es muy difícil, yo digo, es muy difícil darle marcha atrás al mundo. El último huaycano, para llamarlo de alguna forma, fue China, que intentó sostener un modelo económico diferente y aislado del mundo entero, sí, y una economía. Y ya vemos que difícilmente hay una economía más capitalista que China. Todos se lo estamos comprando a ellos, ¿sí? Estamos comerciando con ellos. Entonces, vuelvo y te digo, María Patricia, es complejo levantarnos una mañana y decir que los servicios de salud se salen del modelo económico que está implementado a nivel mundial, de libre mercado, ¿sí? Donde los gobiernos son unos reguladores de papel. Mire, una superintendencia en nuestro país es más pequeña que los regulados, tiene menos poder económico, político y social. Yo he tenido amigos en la última liquidación de Comeva, me decían que era intimidante como a toda la superintendencia, pero un día hablé con uno de los auditores de Comeva EPS y me decía que eso no había problema, que el poder que tenía las EPS era superior al que tenía el regulador. El día que ellos quisieran habían podido mover, creo que era Carlos, bueno, no recuerdo, que podía mover al superintendente con la presión frente al Estado. Entonces, bueno, yo creo que es muy complejo. Yo creería que lo que sí podemos hacer es una humanización de la atención médica, y eso se hace desde la academia, María Patricia. Yo sí creo en eso, creo en el poder de que el humano tiene la capacidad de tomar sus decisiones, de que a veces creemos que votamos cada 4 años cuando elegimos a un ciudadano para que nos represente o dirija nuestros intereses, pero no, nosotros votamos todos los días cuando tomamos decisiones, cuando compramos en un sitio o en el otro, es una forma de validar, cuando consumimos o dejamos de consumir es una forma de validar, y yo creo que el ciudadano tiene mucho poder sobre eso, y si logramos humanizar al individuo que presta el servicio de salud, al médico, a la enfermera, al ginecólogo, al oncólogo, lograremos hacer un cambio. No en el modelo, ni en el esquema económico, pero sí mucho en el tema de cómo desde el individuo se desmercantiliza la salud. ¿Sí? Yo creo que puede hacerse desde el individuo. No una lucha frontal entre dirigentes y multinacionales, no. Yo creo que eso no es posible. Sería una guerra en la cual ellos ganarían. Profe Adrián y Astrid, un minutito. Para los que estamos todavía aquí presentes, les informo. Aquí en el chat, en la parte de arriba, hay un link que dice WhatsApp. Los que deseen hacen clic y ingresan al grupo de WhatsApp de Econta, donde ahí les reciben toda la información de todos los eventos que hacemos constantemente para que hagan parte del grupo. Gracias. Continúe, profe Adrián y doctora Adrián y Astrid. Muchas gracias, doctora María Janet, por la información. Bueno, Hugo Alejandro Pérez Velázquez pregunta, dice, buenas noches, sabemos que la salud en Colombia siempre ha sido una negociación. ¿Cree usted que el gobierno sí tiene la capacidad de cumplir con los requisitos de salud de los colombianos? La realidad, Hugo, quiero entender tu pregunta. O sea, el gobierno tiene las intenciones y tiene las herramientas, pero no puede abstraer totalmente a los particulares para la prestación de servicio. O sea, un servicio totalmente administrado por el Estado no es posible. Y yo le reitero, yo tengo unas, más que una afiliación política, pues tengo una identidad política, sí, y es muy cercana a las propuestas de este gobierno, en ese caso, pero no puedo decirme mentiras y no seré caja de resonancia, ni como dice alguien en la universidad, no puede uno volverse barra brava de un gobierno, ser la barra brava ni el brazo armado de un gobierno y defenderlo a muerte, ¿no?
puede compartir ideas, pero tiene que ser crítico y es lo que genera democracia. Yo tengo que decirlo, el gobierno es bien intencionado, pero abstraer a los particulares es imposible. Tiene, entre otras cosas, la implementación, por ejemplo, del modelo actual requiere el conocimiento de las EPS. Por ahí alcanza a ver a alguien que preguntaba qué va a pasar con nosotros, las EPS y quienes trabajamos en ellas, Sanitas. Yo estoy absolutamente seguro que ni van a ser tirados a la calle y que terminarán siendo integrados al nuevo modelo, de alguna forma. Lo que pasa es que, voy a decirlo en un lenguaje muy coloquial, y es, los van a peluquear, los van a trasquilar. Estos 80 billones no los van a volver a tocar. Eso para allá llegarán a 8 o 10 billones de pesos, lo que van a administrar. Pues los van a reducir a la octava parte del dinero que manejan. Y eso es difícil para ellos. O sea, pensémoslo desde el punto de vista comercial nuestro. Si hoy nos ganamos 2 millones de pesos, piense que un día nuestro jefe nos dice, a partir de enero del 2024, su salario será 500.000 pesos. Usted lo que va a manejar es, usted, carajo, usted patalea, llora y, mejor dicho, se para de cabezas viendo a ver cómo es que va a lograr que su jefe le siga sosteniendo los 2 millones, por lo menos, ¿sí? Entonces, más o menos es una metáfora para darle a entender que las EPS no desaparecerán, Hugo Alejandro, que el gobierno solo no puede y que tendrá que implementar de alguna forma el conocimiento y la experticia de los particulares. Bueno, muy bien. Creo que ya quedaron absueltas todas las preguntas. Muchísimas gracias por esos participantes de hoy que estuvieron muy dinámicos, muy atentos. Muchas gracias nuevamente por estar aquí, por acompañarnos en esta noche, y al doctor Adrián, pues muchísimas gracias por acompañarnos, por darnos toda esa información tan valiosa que tiene, y invitarlos para el próximo jueves, para el próximo, primer jueves de julio, con otra charla jurídica. Recuerden, les cuento la dinámica. Estas charlas jurídicas o estas conferencias jurídicas siempre se dan los primeros jueves de cada mes. Entonces, para que estén muy pendientes, igual nosotros pues también estaremos informándoles con buen tiempo. Y muchísimas gracias nuevamente, que Dios les bendiga grandemente y hasta la próxima. Adiós, adiós. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias al doctor Adrián y a todos los presentes. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Bueno, mil gracias. Que descansen, tengan buena noche y seguimos pendientes del próximo evento. Por los grupos académicos les estaremos informando. El próximo tema, ya habíamos tocado el tema de contrataciones, que por acá me está haciendo la pregunta Ever Bejarano. Vamos con contrataciones laborales más actualizadas de las últimas que vimos, que fue a finales del año pasado. Entonces, para que estén muy pendientes, es un tema muy profundo y de mucho detalle y mucho cuidado. Entonces, esa información se las vamos a dar aquí en el tema de contratación laboral. ¿Listo? Adiós, adiós. Feliz noche, muchas gracias, muy amables.